Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Weimar Alexander Chacón, vicepresidente de Argentina, y el día de hoy les quiero comentar sobre algo muy relevante para nuestra región. ¿Listo? Iniciemos. La presente investigación analiza el impacto de la apertura económica en la informalidad laboral de América Latina, tomando como caso principal Argentina entre los años 2023 y 2026 y comparándolo con la experiencia sobre todo chilena y de Uruguay. Durante las últimas décadas, diversos países, sobre todo de la región, han implementado políticas orientadas a liberación de mercados, de su economía y la reducción sobre todo de regulaciones y una mayor integración de mercados internacionales. Estas reformas, digamos que han sido promovidas como estrategias para impulsar el crecimiento económico, aumentar la competitividad y pues digamos que atraer inversión extranjera. En particular, los resultados en términos sociales y laborales, pues digamos que no han sido tan homogéneos. En particular, en muchos países de América Latina persisten altos niveles de informalidad laboral, lo que plantea un interrogante sobre los efectos reales de la apertura económica en condiciones de empleo. En el caso de Argentina, desde el año 2023 se han implementado un proceso de reformas económicas orientadas a la desregulación de mercados, la flexibilización de ciertas actividades económicas y la apertura sobre todo del comercio internacional. Estas medidas se han presentado como una estrategia para mejorar la eficiencia en el sistema económico y recuperar sobre todo la estabilidad macroeconómica después, digamos, de varios años de crisis, inflación elevada y dificultades sobre todo fiscales. No obstante, uno de los problemas estructurales que continúa afectando el país viene siendo la informalidad elevada. Según diferentes organismos internacionales, una parte significativa de los trabajadores argentinos se encuentra empleada en condiciones informales, es decir, sin acceso a protección social, estabilidad laboral o digamos que derechos labores plenos. Este contexto pues plantea una problemática importante para el análisis de la economía, sobre todo de la región. Si la apertura económica busca generar crecimiento y modernización productiva, porque en algunos casos no se traducen mejoras de la formalización, sobre todo del empleo. A partir de esta problemática, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿por qué la apertura económica implementada en Argentina desde el año 2023 no ha generado una reducción significativa de la informalidad laboral? Bueno, para responder esta pregunta se plantea la hipótesis de que las reformas económicas implementadas, digamos que han priorizado la liberación de los mercados y la apertura comercial, pero pues no han sido acompañadas sobre todo de políticas públicas suficientes orientadas para corregir las desigualdades estructurales del mercado laboral. En otras palabras, la apertura económica por sí sola no sería suficiente para reducir la informalidad laboral si no está acompañada por instituciones sólidas y políticas públicas dirigidas a fortalecer el empleo. El análisis teórico de la investigación se apoya en tres enfoques principales dentro de la economía política. Bueno, en primer lugar, el liberalismo económico clásico, representado por autores como Adam Smith o David Ricardo, que sostienen que la apertura comercial permite aumentar la eficiencia económica mediante la especialización productiva y el comercio internacional. Desde esa perspectiva, la liberación de los mercados facilita la asignación eficiente de recursos que promuevan el crecimiento económico. Sin embargo, pues la literatura contemporánea pues, nos ha mostrado que esos efectos no necesariamente se distribuyen de manera equitativa dentro de las sociedades. En segundo lugar, el institucionalismo, representado por autores como Douglas North, plantea que el desempeño económico de los países depende en gran medida de la calidad de sus instituciones. North sostiene que las instituciones establecen reglas de juego que estructuran los incentivos económicos y determinan cómo funcionan los mercados, donde esta perspectiva, incluso si un país adopta políticas de apertura económica, los resultados dependerán sobre todo de la capacidad institucional del Estado para regular los mercados, aplicar políticas públicas y sobre todo garantizar condiciones laborales adecuadas. Finalmente, la economía política del comercio internacional, representada por autores como Dani Rodrik, señalan que la globalización y la apertura comercial genera efectos distributivos dentro de los países. Rodrik, por ejemplo, argumentaba que la integración económica internacional puede producir beneficios, digamos que agregados para la economía, pero también puede generar perdedores en determinados sectores o grupos sociales. Por esta razón, las políticas de apertura económica, digamos que sí deben acompañarse de instituciones y políticas sociales que permitan compensar estos efectos y sobre todo reducir las desigualdades. Bueno, metodológicamente el estudio utiliza un enfoque comparado de pocos casos conocidos como SMOD,
con el objetivo de analizar el caso de Argentina en comparación con dos países latinoamericanos, pues que también han implementado estrategias de apertura parecida, Chile y Uruguay. Este método permite, pues digamos que identificar similitudes, diferenciar entre los casos y analizar cómo diferentes configuraciones institucionales y políticas públicas que puedan generar distintos digamos que resultados en términos de informalidad laboral. En este análisis, la variable dependiente es el nivel de informalidad, mientras que la variable independiente incluye el grado de apertura económica y la capacidad estatal. Adicional a eso, la existencia de políticas públicas orientadas a la formalización de empleo. Para el análisis, sobre todo, se utilizan datos provenientes de organismos internacionales, como por ejemplo lo puede ser la CEPAL, también la Organización Internacional del Trabajo e incluso el Banco Mundial. El análisis comparado constituye el núcleo central de la investigación. Digamos que en el caso de Argentina, las reformas económicas recientes se han centrado principalmente en la liberación de los mercados, la reducción de regulaciones económicas y sobre todo en el estímulo a la actividad privada. Estas medidas, pues digamos que buscan mejorar la eficiencia del sistema económico y facilitar la integración de países en mercados internacionales. Sin embargo, el análisis muestra que estas reformas no han sido acompañadas de políticas laborales suficientes. Por esta razón, continúa presentando altos niveles de informalidad del país, especialmente, digamos, que en sectores como lo pueden ser el comercio, los servicios y las pequeñas empresas. En el caso de Uruguay, muestra una trayectoria, digamos que diferente, aunque también ha mantenido una economía relativamente abierta al comercio internacional. El país, digamos que ha desarrollado instituciones laborales sólidas y políticas públicas orientadas a la protección del empleo formal. Entre estas políticas, por ejemplo, se encuentran los consejos de salarios, el fortalecimiento sobre todo al salario mínimo, la ampliación de los sistemas de seguridad social y la fiscalización laboral por parte del Estado. Estas medidas han contribuido a reducir significativamente los niveles de informalidad laboral del país durante las últimas, sobre todo, décadas. Este caso sugiere que la apertura económica puede generar mejores resultados sociales cuando se combinan políticas públicas activas orientadas a fortalecer el mercado laboral. Por su parte, el caso de Chile también, digamos que nos ofrece elementos relevantes para el análisis. Chile ha sido históricamente uno de los países latinoamericanos con mayor grado de apertura económica, digamos que caracterizado con una fuerte integración del comercio internacional y una política macroeconómica relativamente estable. Sin embargo, pues digamos que el país también ha implementado políticas destinadas a facilitar la formalización de pequeñas empresas y mejorar condiciones de empleo formal. Aunque persisten desigualdades sociales importantes, los niveles de informalidad laboral en Chile tienden a ser mucho menores a lo que podemos ver en otros países de América Latina. Esto sugiere que la combinación entre apertura económica y estabilidad institucional, adicional a eso, políticas públicas que puedan generar resultados relativamente más favorables en términos de formalización laboral, sí funciona. A partir de la comparación entre los tres casos, el análisis muestra que la apertura económica por sí sola no garantiza una reducción de la informalidad laboral, más bien de los resultados dependen de la interacción entre políticas económicas, la capacidad institucional del Estado y sobre todo la existencia de políticas públicas orientadas al mercado laboral. En el caso de Chile y Uruguay, la apertura económica ha sido acompañada por instituciones laborales relativamente fuertes y políticas públicas que promueven la formalización de empleo. En contraste, en Argentina las reformas, digamos que recientes, se han centrado principalmente en la liberación económica sin una estrategia suficientemente clara para abordar los problemas estructurales del mercado laboral argentino. En conclusión, los resultados de la investigación sugieren que el impacto de la apertura económica en el empleo formal depende en gran medida del contexto institucional y de las políticas públicas implementadas, sobre todo por el Estado. La experiencia comparada con Chile y Uruguay pues, muestra que es posible combinar la apertura económica, las políticas de protección y la formalización de empleo. En cambio, en el caso argentino, pues se evidencia que las reformas orientadas exclusivamente a la liberación económica, pues digamos que puede tener efectos muy limitados sobre la informalidad laboral. Por lo tanto, pues digamos que el estudio lo que sugiere es que los procesos de apertura económica en América Latina deben ir acompañados de instituciones sólidas. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien y eso sería todo.